Te vamos a presentar la segunda parte de nuestra visita al Museo Casa del Risco. Adelante. Don Isidro Fabela y su esposa Josefina Eisenman de Fabela se dieron a la tarea de restaurar la antigua casona de San Ángel y decorarla. Para ellos significó un viraje dentro de su vida, pues el rescate de esta joya arquitectónica y su decoración los convirtió poco a poco en coleccionistas de obras del siglo XVII, XVIII y XIX. Don Isidro Fabela fue siempre visto como un amigo de la comunidad de San Ángel. Era una especie de padrino del barrio, por lo que siempre participaba como patrocinador de las fiestas tradicionales, una costumbre que el museo mantiene hasta la fecha a través de las principales fiestas del año en San Ángel. Teníamos además de esta temporada de altares de la Virgen de Dolores en Semana Santa, tenemos también lo que es la Feria de las Flores. Entonces todo el mundo venía a tocarle la puerta a Isidro Fabela para ver si colaboraba con los arcos florales, con los arreglos para la Virgen del Carmen. Llega las ofrendas de Día de Muertos. Isidro Fabela siempre estaba preocupado por las almas solas. Aquellas almas que estaban en el panteón muy cerca de aquí, del San Rafael, y que no tenían una vela, una flor que alguien les pusiera en su tumba. Ya para terminar, las posadas. Era igual todos los ahijados, los sobrinos, se organizaban posadas, él participaba, le pedían para los aguinaldos, para los niños, para las piñatas, y entonces en ese mismo tenor el museo sigue participando. Después de varios años, en 1958, el matrimonio decide donar al pueblo de México, a través de un fideicomiso del Banco de México, su Casa del Risco, con mobiliario, pinturas, esculturas, artes aplicadas, la biblioteca y archivos, convirtiéndose en el primer museo donado por un particular. La colección reunida a lo largo de varios años por el matrimonio Fabela se expone de manera permanente en 7 salas. Una selección de casi 600 piezas entre pinturas y esculturas de las mejores obras de la colección de 750, distribuidas de forma temática, respectivamente ambientadas con mobiliario, textiles, artes plásticas y decorativas, así como el espacio que recrea el estudio de Isidro Fabela. En lo que alguna vez fuera la casa contigua, que hoy en día forma parte del centro cultural, se encuentra un patio y un jardín que cuenta con una espaciosa y armónica arquería en donde se pueden realizar diversos tipos de eventos. Parte de la herencia de Isidro Fabela al pueblo de México fue su biblioteca, que originalmente contaba con 7,000 ejemplares, pero a lo largo del tiempo se ha ido enriqueciendo hasta alcanzar los 28,000, que se encuentran disponibles para consulta de los visitantes a este centro cultural. Esta hermosa casa, ubicada frente al Jardín de San Jacinto, así como la Fuente del Risco en su interior, fueron declaradas monumento histórico. Y definitivamente es un lugar que hay que conocer al sur de esta capital. Es el Museo Casa del Risco y forma parte de la vida de la Ciudad de México.